Vamos a estar platicando hoy acerca de la Declaración Anual de Persona Moral, pero le quise poner declaración prellenada porque en varios cursos que me tocó dar del tema de reformas, de controles con los FDIs, y eso lo vengo diciendo desde hace varios años, iba a llegar el momento en el cual la autoridad, a través de la información que tiene, iba a empezar a prellenarnos la declaración. Si recordarán, en varios cursos he tocado ese tema, pero de pronto como que ya el tema nos alcanzó y entonces pues cuando vemos la nueva versión de la declaración para persona moral, pues sí, de pronto empezamos a ver que hay datos que de pronto pues no se pueden llenar porque pues ya los cargó el sistema de la información. Hay gente que de pronto se me empezó a estresar porque vamos a ver algunos, llamémosle errores, si lo queremos llamarlo de manera coloquial, pero algunos puntos que el sistema como que no logra entender o encajar adecuadamente, y entonces de pronto hay cierta información que a lo mejor tenemos que buscarle como el truquito, ¿no?, para poderla llenar adecuadamente. Vamos a platicar acerca de qué datos son los que concilia, porque los concilia, y una sorpresa que vamos a ver esta tarde es que vamos a descubrir por primera vez una declaración que explícitamente tiene un control antilavado. Entonces se va a poner muy interesante todo lo que hoy vamos a platicar, porque la intención de este curso es que comprendan el porqué del llenado, qué datos son los que tenemos que cuidar, por qué, pero también considerar que estamos cambiando a un entorno donde nos estamos volviendo más ¿cómo llamarlo? No solamente fiscales, sino de pronto también hay que buscar una conciliación financiera con toda esta información. Y yo sé que no es motivo de este curso, pero para este ejercicio uno de los principales retos que tenemos que vencer es el tema del bloqueo de sellos, y una de las causales del 17H bis por las cuales puede haber un bloqueo de sellos es cuando no haya congruencia entre la información que tenga el SAT en materia de declaraciones, FDIs, informativas, datos o expedientes, cuando toda esa información no sea congruente con la información, en este caso de la declaración anual. Entonces hay que tener mucho cuidado porque mucha gente se preocupa demasiado por el tema del match del CFDI con la declaración, y puede ser que matche y que sea congruente y que sume los ingresos exactamente lo que suman los FDIs. Eso lo entiendo y es bueno, pero de nada va a servir que coincida la información de los FDIs con la declaración si a lo mejor el banco está reportando otra información. Por eso vamos a descubrir más adelante qué controles antilavado tiene entonces esta declaración. Entonces, bueno, vamos a comenzar, vamos a empezar a platicar sobre el llenado. Vamos a hacer el ejercicio precisamente con dos declaraciones que yo utilizo. Les voy a advertir algunas cuestiones. Los ejercicios que yo seleccioné, sobre todo el donde enviamos la declaración hasta el apartado final y firmamos y todo, elegí una empresa sin datos de nómina ni de costo de ventas para que no se me pierdan en el llenado, es decir, para que vayan ustedes comprendiendo qué puntos clave tiene esta declaración. Sin embargo, en los apartados donde de pronto hay información relativa a comprobantes de nómina o al tema de costo de ventas, o incluso con el tema de las pérdidas fiscales, etcétera, vamos a ver los ejercicios para que tú conozcas cómo se llena la información, entendiendo que para esos casos en particular pues tenemos otro tipo de herramientas, ¿sí? Sin embargo, la intención es que comprendamos cómo es correcto llenarla. Miren, algo que de pronto me empieza a friquear, sobre todo en los cursos en materia de comprobantes que me toca impartir a veces, o de contabilidad, es que de pronto descubro que por alguna situación el contador dejó de ser contador y entonces se enfocó más al aspecto fiscal o al aspecto del llenar una declaración, y de pronto hubieron aspectos que fuimos dejando como que de lado por la misma inercia de las operaciones de la invasión de los medios electrónicos, y considero que es un error. ¿Por qué razón? Porque algo que sí trae esta declaración es tratar de armonizar
el tema financiero, el tema contable. Y precisamente ha habido varios cursos, incluso, bueno, algunos los vas a poder ver en el catálogo aquí con esta capacitadora. Hay uno muy en especial que sí me gustaría recomendarles, que es el de contabilidad forense. Les voy a explicar por qué. De pronto, algo que vamos a empezar a observar es que muchos de los cruces de información, pues los hace una computadora, los hace un robot, que bueno, ya les he platicado, no tiene a veces la suficiente inteligencia artificial, no tiene sentido común. Y entonces vamos a empezar a observar que de pronto estos cruces de información posiblemente deriven en un bloqueo de sellos. El asunto cuando te bloquean los sellos es que de pronto, para poder hacer las aclaraciones pertinentes, a veces al revisar el porqué de la invitación, de pronto descubrimos errores desde el tipo de, a lo mejor, de registro, de controles, que de pronto la empresa no contempló o no previó anticipadamente. Es decir, de pronto se deja llevar por los documentos, por los datos, pero no revisa, no valida que su sistema contable esté generando los datos congruentes que necesita generar, por ejemplo. Y entonces hay varias prácticas que los contadores deberíamos de efectuar al momento de hacer nuestro cierre contable. Y me da risa porque, bueno, se supone que esto lo hacemos en diciembre, pero de pronto muchos apenas están haciendo estos papeles de trabajo, estos ajustes hoy, ¿no? Que están presentando a lo mejor su declaración anual. Pero básicamente tenemos que hacer cuatro operaciones principales, que es la revisión del soporte documental. Tenemos que revisar y realizar un inventario físico, realizar las provisiones y ajustes y estimaciones necesarias para controlar esos datos que no coinciden con la realidad del cierre. Y algo muy interesante, la valoración de los activos y pasivos financieros, porque muchos dejan de ser a largo plazo y hay que reclasificarlos a lo mejor ya a corto plazo, etcétera. Pero ese tipo de revisiones, de análisis sobre revisar lo congruente de las cifras es lo que de pronto hemos dejado de lado. Y algo que sí les quiero advertir es que esta declaración está dividida en dos grandes grupos, ¿no? El dato fiscal y el dato financiero. Y de pronto como que nosotros subestimamos los datos financieros, o como que, pues ahí ponle y ya que te amarre, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado porque una de las consecuencias que de pronto emanan de este tema de los bloqueos de sellos, hay una causal en el bloqueo de sellos preventivo que se da cuando de pronto uno tiene a lo mejor a un proveedor en la lista negra o a uno lo cuelgan en la lista negra por operaciones inexistentes, y en esos casos preventivamente pues se pueden bloquear los sellos. Entonces de pronto he tenido casos donde, aunque les parezca así como de risa, pero casos donde por presentar inadecuadamente la declaración anual, por eso los colgaron en la lista negra. Es decir, de pronto no llenaron, porque en la versión anterior tú podías elegir qué anexos presentabas, entonces de pronto había gente que declaraba en ceros o que declaraba así como que pues ahí se va, y les faltaba o omitieron de pronto llenar correctamente la información, por ejemplo, del balance. Entonces, al llenar el estado de posición financiera, pues nada más pusieron efectivo, capital, y pues no llenaron pues la información de pues inventarios, de recursos financieros, de recursos humanos, etcétera. Y al no tener esa información contemplada en la declaración, el sistema asumió que no contaba la empresa con activos, con recursos para poder prestar el servicio, y pues los colgaron en la lista negra. Entonces, a lo mejor lo que te platico te suena como de historia de ciencia ficción o de terror, pero es real, porque muchos de los controles de revisión pues los hace entonces una computadora. Y bueno, viendo entonces estos procesos que se supone debemos de realizar al momento de efectuar este cierre fiscal, es posible, yo diría más que posible, seguro que surjan varios problemas con motivo del cierre. A partir de que vas a descubrir errores en los registros, entre los más comunes podemos encontrar las anotaciones con valores equivocados, como un comentario al margen, de pronto yo tengo una dislexia con los ceros, y yo pongo ceros de más o pongo ceros de menos, y sí, de pronto sí me ha pasado que a la hora de revisar digo, ¿por qué me dio tanto? Y ya revisando, pues es un error en el registro, o anotaciones en cuentas erróneas. A lo mejor una operación que era un ingreso la anotaste como un gasto o viceversa, y las operaciones también no documentadas, eso sería también un error, que es aquí el tema
que de pronto a lo mejor está la operación considerada, pero o el comprobante no está, o el comprobante se le expidió a otro contribuyente, o algo peor, ¿no? O el comprobante está cancelado y no nos dimos cuenta que pues, sin querer el comprobante a lo mejor se canceló. Entonces, esta frase de Séneca me gusta mucho. En varios cursos creo que se las he puesto, porque tiene mucho que ver con el momento que estamos viviendo. De pronto, ya cuando estamos cerrando, a veces queremos como regresar el tiempo o retrocederlo, y a veces ya no es posible. Entonces tienes que pensar rápido en ese momento cómo poder corregir la operación o la situación, y por eso me encanta la frase de Séneca, porque dice, no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. A veces de pronto, de verdad, estamos muy perdidos o muy obstinados en una operación, en un control que no nos cuadró, y de pronto descuidamos otros que pueden ser a lo mejor más relevantes. Entonces, varios de los consejos que yo les voy a dar el día de hoy, sí hay que asumir que son consejos prácticos. Muchos no son ortodoxos, es más, no va a faltar aquel que de pronto cuando ve el video hasta me critique por lo que les voy a decir que hagan, pero pues es que tenemos que presentar la declaración y se tiene que presentar a tiempo, y de pronto, a diferencia de otros años donde a lo mejor pues nos dejamos llevar, o pues hasta que me requieran o me invitan, en esta ocasión tenemos un punto en contra. Precisamente este famoso artículo 17H bis, dentro de estas famosas causales de bloqueo preventivo de sellos, hay una causal que se da cuando el contribuyente, después de 30 días del vencimiento, no presente su declaración anual. En este caso, para las personas morales, si después del vencimiento no se presenta la declaración anual al mes, pues en ese caso 31 de marzo, pues para el 1 de mayo no está presentada la declaración, del sistema puede llegar a bloquear los sellos como una medida de preventiva, ¿no? Para prevenir el tema de seguir incumpliendo obligaciones. Entonces te hacen el bloqueo de sellos y después aclararlo, pues es un cotorreo. Entonces a veces tenemos que pensar en qué decisión tomar respecto a estos temas, porque de pronto no es que yo los invite a que lo hagan mal, pero sí de pronto hay que analizar que a lo mejor algunos datos, aunque de pronto no sean los correctos o no los podamos conciliar, pues es preferible ajustarlos, pagar el impuesto dentro de la declaración, no sé, pero vamos, tomar una decisión, pero no evitar presentarla esperando resolver ese problema, porque a lo mejor entre que te esperas o lo aclaras o lo resuelves, si no presentas la declaración, pues la consecuencia inmediata puede ser que te bloqueen preventivamente los sellos. Y lo comento porque precisamente hay clientes a los que yo asesoro, les lleno sus declaraciones y todo. Y me pasó hace poquito que yo tenía que realizar un viaje largo, y entonces, pues previendo eso, pues yo le mando los primeros días del mes a mi cliente su declaración. Y le digo, oye, mira, aquí está tu declaración, yo sé que es muy pronto, pero pues yo voy a tener que salir, me va a agarrar en pleno viaje tu vencimiento, entonces te la voy mandando, tú prográmala, porque recuerdo que le tocaba pagar el día 21, entonces tú pagas el día 21, la presentas y listo, ¿no? Bueno, y me fui, ¿no? Yo muy tranquila. Y de pronto, precisamente el 22 me habla por teléfono, pero ya tarde, ¿no? Me acuerdo que eran casi las 12 de la noche. Y me decía, oye, Penis, ¿qué crees? Fíjate que sí, va a decir que me pasó, que soy tonta, pero pues efectivamente me dejaste la declaración, todo, pero se me pasó, o sea, me confié, no sé de dónde saqué ese que se vencía el 23, me confié, y entonces, pues no la pagué, ahora sí no la pagué el 21, ¿no? Ya era 22 cuando ya me habló, y entonces, la pregunta es, bueno, pues ¿ahora qué hago, no? Entonces le dije, mira, pues ya da igual, o sea, digo, ya se te pasó, pues ya con calmita, pues ya mañana te genero, una nueva línea de captura y con recargos y la pagas, y pues ya la puedes pagar mañana o fin de mes, digo, ya es lo mismo, ¿no? Pero la noté muy insistente, ¿no? Porque de pronto es como que te hablan y a ver, pero quiero que me digas cómo corregirlo y lo quieren en ese momento, ¿no? Entonces le dije, oye, pero ¿por qué tan insistente? Pues ya mañana lo arreglamos. No, Peñez, ¿qué crees? Me acaba de llegar una invitación al buzón. Entonces, fíjense que a mí no me había pasado eso de que se te vence la declaración y después de las 6 de la tarde
le llega ahí al buzón la invitación de que no presentó su declaración, de que le invitan y no sé qué. Eso creo que solamente lo habíamos visto con el Seguro Social, pero no con el SAT. Entonces, es a lo que me refiero. De pronto sí hay que verificar qué puede ser más peligroso. A lo mejor el no presentar la declaración o presentarla y posteriormente hacer ese pequeño ajuste o esa reclasificación en lo que resolvemos el problema, o de plano pagar el impuesto y asumir el costo de la no deducción. Es lo que vamos a tener que estar pensando ahora, porque el dejar de cumplir y dejar pasar tiempo en el cumplimiento pues va a originar como consecuencia pues que posiblemente nos bloqueen los sellos. Y por eso, bueno, en esta ocasión vamos a ir platicando sobre algunos temas y puntos, incluso algunos tips durante el llenado, pero una de las preguntas que siempre me hacen con respecto a estos temas es lo relativo al comprobante, es decir, siempre encontramos errores cuando hacemos la conciliación con repositorio. Siempre vas a encontrar que a lo mejor el comprobante sí está, pero no era la cantidad, o sí está, pero no era el producto, no era el color, o sí está, pero le pusieron, por ejemplo, me pasó en una empresa que era una factura como de 300,000 pesos y no sé por qué le pusieron forma de pago efectivo, ¿no? Entonces, claro, no se pagó en efectivo, pero bueno, de pronto era el tema, bueno, es que la devolución, si dice efectivo, pues no nos van a devolver, y bueno. Entonces, estamos en tiempo, mientras no se cierre definitivamente el ejercicio, que es cuando ya presentamos nuestra declaración anual, para recuperar los comprobantes que no nos dieron, o incluso corregirlos, ¿no? Cancelarlos y corregirlos. Y de pronto me preguntan el fundamento legal de esto. El fundamento lo encuentras precisamente en el artículo 27 de renta, es la fracción 18. Y entonces en renta es donde encontramos en este artículo 27 todos los requisitos para las deducciones, y nos dice este artículo que efectivamente los requisitos de las deducciones deben de quedar comprendidos en el ejercicio al que corresponde la deducción, los requisitos, pero esta es la parte que a mí me encanta de aquí de la redacción, tratándose del comprobante fiscal. Es algo que sí me gustaría resaltar, comprobante fiscal. No estamos hablando de requisito, porque hay gente que piensa que esto es como un permiso para inventar deducciones, y no es así. La deducción tú ya la tienes, tú ya pagaste, te entregaron la mercancía, te prestaron el servicio en el 2019, por ejemplo, en este caso. Nos estamos refiriendo solamente al comprobante fiscal. Dice, tratándose del comprobante fiscal, a que se refiere el primer párrafo de la fracción tercera de este artículo, dice que se obtenga a más tardar el día en que el contribuyente deba de presentar su declaración. Entonces tenemos como fecha límite nuestra fecha de presentación de declaración para obtener o recuperar los FDIs relativos a las deducciones que vamos a aplicar. Por eso de pronto hay empresas que precisamente después del cierre andan correteando al proveedor, oye, ¿qué crees? ¿La cancelaste? Pues démela hacer, o cámbiamela, o ponle, o quítale, porque estamos todavía en tiempo. Ahora, este artículo es muy interesante porque es el que fundamentó en su momento la regla que permitía también cancelar comprobantes de nómina, o cambiarlos, o corregirlos, o emitirlos, porque a lo mejor no los habíamos emitido, y volverlos a hacer. Nada más que en el caso de la nómina se puso en la regla como fecha límite el 29 de febrero. Digo, no los quise ahorita confundir con la regla, porque pues al final tengo un ordenamiento superior, que es en este caso Ley de Impuestos sobre la Renta, y aquí tengo más chance, no solamente es hasta febrero, sería hasta el 31 de marzo. Ahora, me preguntaron en un curso, oye Penny, y entonces, ¿por qué la regla para el tema de la nómina te da como vencimiento 29 de febrero y en este caso pues nos dicen que la ley dice que es hasta marzo? Porque para la nómina es febrero y para los demás deducciones es marzo. Bueno, en realidad para todas las deducciones es marzo. En el caso específico de la nómina, la autoridad puso fecha de febrero por una razón. Vamos a ver que el sistema jala la información de los FDIs de nómina. Entonces, si entendemos que los sistemas
se van refrescando, se van actualizando constantemente. Si tú, por ejemplo, vamos a suponer, corriges tu nómina como buen contador, ¿no? El 31 de marzo a las 12 del día para presentar a las 2 de la tarde tu declaración, la verdad es que, bueno, sí, puedes timbrar a las 12 del día tus CFDIs de nómina, pero el sistema no los va a alcanzar a cargar en tu declaración. Entonces, posiblemente el anual no la alcances a presentar en tiempo. Por eso se puso como vigencia para la nómina febrero, para que el sistema alcance a jalar esa información y ya se pueda cargar en la declaración. Pero bueno, en un caso extremo conocí gente que de pronto no pudo timbrar porque fue un fin de semana difícil, si recordarán ahí la página del SAT. Entonces me decían, es que no alcancé a timbrar. Bueno, pues ya tímbrala en marzo, pues ya que, no digo, al final vas a estar en tiempo y es deducible la operación. Lo que va a pasar es que va a tardar más tiempo el sistema en cargar la información de esos comprobantes. Y entonces, fíjense que hay muchos programas en el mercado que sirven precisamente para hacer esta conciliación con el repositorio. Hay muchos programas, sistemas, aplicaciones. Sin embargo, hay gente que de pronto no tiene esas herramientas y me pregunta, oye Penny, yo sé que el repositorio saca esa información de los comprobantes emitidos, recibidos. Sí, la propia página del SAT saca su propia versión de descarga de documentos, pero también tiene una herramienta que es la que les estoy nombrando aquí, que es la que dice metadata. El metadata es como un resumen que hace el sistema en texto de todos los FDIs que tú consultaste. Si tú consultaste los emitidos, pues te hace un metadata de los emitidos. Si de los recibidos, pues te hace un metadata de los recibidos. Y entonces después, cuando tú vuelves a ingresar al repositorio, que es donde dice cancela y recupera los FDIs, hay una opción que dice consultar, que es para que consultes el metadata, y hay otra función que dice recuperar descargas, es decir, una vez que le solicitas al sistema que quieres ese metadata, vuelves a entrar y al volver a entrar pues está disponible aquí una carpeta o dos o las que solicites, carpetas zipeadas que contienen esta información en texto de todos los comprobantes consultados. Esa información, como dije anteriormente, está en texto. Después sería convertirla a convertirla a Excel o copiarla en Excel para que entonces ya en Excel tú ya la armes a tu gusto. Por ejemplo, hay varias columnas de esa metadata que yo en lo personal no utilizo, entonces voy eliminando las columnas que no necesito, me quedo con las que sí, y entonces ya yo le voy agregando columnas o datos a mi papel de trabajo. En este caso, si observamos, se le están agregando, por ejemplo, esta última columna que ves aquí, ya les pinté aquí mal, perdón. Esta última columna que ven por acá, específicamente es una columna que tiene numeritos. Esos numeritos se refieren al número de las pólizas donde está registrado cada CFDI. Entonces yo voy controlando si ese CFDI ya se provisionó, si ya se pagó, en qué póliza está registrado, porque bueno, aquí cayó la coincidencia de que están en el mismo periodo, pero puede ser que el CFDI está registrado en un periodo diferente por alguna situación. Y lo comento porque precisamente por eso es comprensible este punto donde puede ser que la fecha del CFDI no coincida con la fecha de la operación y no pasa nada. ¿Por qué? Porque bueno, al final yo tengo hasta el 31 de marzo para recuperar ese CFDI, entonces obviamente puedo tener casos donde el CFDI esté en un mes donde no se hizo esa operación, ¿no? O donde no se pagó. Sin embargo, se observan, hay algunos renglones que están en amarillo. Los que están en amarillo son porque son CFDIs que yo no tenía en contabilidad. Entonces, pues a lo mejor hay CFDIs que tú vas ahí descartando o los ajustas en algún registro, por ejemplo el del Oxxo, ¿no? Nada que ver. Pero, por ejemplo, algunos te van a ayudar a detectar errores. El último, por ejemplo, este que ves acá, fue un caso muy curioso con este proveedor porque les platico, nosotros somos este contribuyente es un contribuyente tasa cero y entonces de pronto
ellos son muy cuidadosos con el tema de los inventarios y los controles internos. Y no sé por qué razón el proveedor duplicó la factura. Entonces le explicábamos que esa factura pues ya no era, que estaba de más, pero no la quiere cancelar el proveedor. Entonces, bueno, te va a ayudar a darle un seguimiento a los errores, porque de pronto pues vamos a tomar decisiones respecto de esos comprobantes que hay que ajustar, que hay que cancelar o que hay que darle a lo mejor algún efecto, ¿no? Para neutralizarlos. Por eso sí es vital que tengamos una conciliación, que de pronto los informáticos me dicen bueno, algunos ingenieros le llaman reconciliación. A mí reconciliación se me hace como algo que te peleaste y luego lo volviste a arreglar, pero bueno, es una conciliación con los documentos y comprobantes. Y entonces, entender qué vamos a hacer para cada caso, porque, miren, el proceso de cancelación de CFDIs se modificó. Y si recordarán, si tú cancelas en las primeras 72 horas, pues sin problema, no importa el valor del comprobante, solicitas y cancelas. Pero después de esas 72 horas, el comprobante, si es que es mayor a 5,000 pesos, va a entrar a un proceso para que se solicite la cancelación. Entonces, el receptor te tiene que decir sí o no, etc. Lo que yo he encontrado a veces es que, a pesar de que la operación no se hizo o se duplicó, me han tocado casos donde se solicita, por ejemplo, la cancelación de la factura y el cliente no la quiere cancelar. Aunque sabe que está duplicada, pues no sé por qué no la quiere cancelar. O situaciones donde por el proceso de cancelación, eso no está en nuestro control, de pronto como que ese trámite se quedó como en el limbo, como que no hay respuesta, pero tampoco, y ya pasaron más de 3 días y ni para atrás ni para adelante. Entonces, a veces hay que solicitar el ajuste para restar la operación, pues a través de un comprobante de egreso, que nosotros lo conocemos mejor como nota de crédito. Bueno, es muy importante que desde la redacción de la nota de crédito o del comprobante de egreso, tú ayudes al sistema a entender el motivo de ese comprobante de egreso. Porque por llamarle nota de crédito, de pronto las notas de crédito se utilizan para hacer descuentos o devoluciones de mercancía, bonificaciones en cuanto al precio, pero vamos, es una de las funciones que tiene el comprobante de egreso. Sin embargo, si voy a llenar un comprobante de egreso, pero no es por una devolución de mercancía o no es por un descuento, sino es por un ajuste que necesito hacer para, en teoría, cancelar o neutralizar el comprobante, pues perdón, pero entonces ahí ya no vale o no es correcto que le pongas una clave de producto o servicio, porque no es un descuento a un producto en específico, es un ajuste que tú vas a hacer. Por eso se recomienda para ese tipo de notas de crédito o comprobantes de egreso utilizar la clave genérica de servicios de facturación, y en la descripción es muy importante que tú indiques el motivo del ajuste. Es decir, algo que sí es necesario distinguir son las notas de crédito que derivan de una operación comercial, de un ajuste comercial común, a las notas de crédito que son más bien para hacer un ajuste de otro tipo. En este caso, pues es más bien fiscal. Entonces, es importante la descripción de poner el motivo del ajuste. Y algo también muy importante, en la forma de pago, obviamente vienen claves. Y de pronto hay gente que le pone, pues es que la factura me la pagaron con transferencia, entonces yo le pongo transferencia a la nota de crédito. A ver, a lo mejor la nota de crédito no es por un descuento. No tiene caso que le pongas transferencia porque no hay un movimiento de dinero ni de flujos. Por eso existen otro tipo de claves en el catálogo de claves de forma de pago, y está, por ejemplo, el de la satisfacción del acreedor, ¿no? Que es como, a ver, según mis cuentas o mis datos, para mí ya quedó liquidada la operación, es un control interno. O ahorita vamos a platicar del de remisión de deuda o el de prescripción o caducidad, ¿no? Dependiendo del caso, es la clave de forma de pago que podemos utilizar. Y algo muy interesante, tanto en notas de crédito de esta naturaleza como en cancelaciones de CFDI, sí es muy importante el utilizar el nodo de CFDI relacionado con la clave de sustitución. ¿Por qué razón? Porque entonces ahí vamos a vincular el folio al que vamos a cancelar o a ajustar. Entonces les voy a pasar un tip. Cuando el SAT lee los CFDIs,